Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, hermanas y hermanos. Otro programa posible transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 19º domingo ordinario en el ciclo A. Mi nombre es Rinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. Mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Reciban un abrazo fuerte desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Es bello ver en las lecturas de hoy cómo Dios nos acompaña en los momentos difíciles. El profeta Elías, mientras huye, perseguido a muerte, se siente acompañado amorosamente por Dios y descubre su presencia viva en el susurro de una brisa suave. Pablo, que sufre por los que se resisten a aceptar al Señor, avanza con entusiasmo en su misión. Y los discípulos que navegan en medio de la tempestad son salvados por Jesús, que viene a su encuentro caminando sobre el agua. El Señor no es indiferente a nuestros temores ni peligros. Aunque sintamos que está ausente, Él llega en el momento preciso. Antes de iniciar la Eucaristía, tenemos que hacer esta pregunta: ¿cómo estoy descubriendo en este tiempo la presencia del Señor? Oremos. Señor Dios, Padre nuestro que nos aceptas como somos, confesamos ante ti que múltiples temores y angustias nos invaden al sentir en la noche la fuerza del viento y el empuje del mar. Miedo y desconfianza de nosotros mismos, miedo de la gente, miedo de la vida, miedo de la muerte, miedo de nuestro destino, miedo a decirnos, miedo a equivocarnos, miedo a todo. Entonces oímos la voz cálida de Cristo que nos alienta. Ánimo, yo estoy con ustedes. No tengan miedo, no duden. Gracias, Señor. Danos tu mano para seguir la aventura de la fe, avanzando más allá de nuestras mezquinas seguridades, sin más punto de apoyo que una absoluta confianza en ti. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa
con el cántico número 5, Sobre el agua, del padre Aurelio Chávez. La barca va muy lejos, las olas la sacuden porque el viento contrario es. Ya es de madrugada y viene caminando sobre las aguas el Señor. El Señor es un fantasma, es lo que gritaban llenos de terror. Pero Jesús les dijo: no tengan miedo, soy yo. Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Ven a mí, le contestó Jesús. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, le dio miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. E inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo diciendo: hombre de poca fe. El viento se calmó y todos se postraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Ven a mí, le contestó Jesús. Y Pedro bajó de la barca, comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. E inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo diciendo: hombre de poca fe. El viento se calmó y todos se postraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Primera lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 9a, 11 al 13a. El profeta Elías, que huye al desierto y pasa la noche en una cueva. Ahí experimenta la presencia protectora del Señor en el susurro de una brisa suave. El Señor viene a nuestro encuentro en los pequeños detalles de la vida. Escuchemos. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento
que descuajaba los montes y hacía triza las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Israel, al volver del destierro, cantaba el Salmo 84. Iban confesando cómo Dios cuidaba con amor a su pueblo. Nosotros, que conocemos mejor que Israel el plan universal de salvación manifestado por la resurrección de Cristo, proclamaremos que la salvación está en verdad cerca de sus fieles. Nos vamos a unir al salmista diciendo todos: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 19 del tiempo ordinario. Modo primero. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Modo segundo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 1 al 5. Pablo, después de haber presentado a Cristo como Salvador de todos, manifiesta su profundo dolor porque Israel, heredero de todas las promesas, no ha aceptado como Salvador. Escuchemos. Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no tiene miedo. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser
un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Mateo nos permite ver a Jesús tres actitudes esenciales en nuestra vida de fe. 1. Desprendernos del logro obtenido. Luego, poder apartarnos para estar con Dios y abandonar el sosiego de la oración para socorrer a quien necesita nuestra ayuda. Escuchemos, pero antes entonemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 4. Hombres de poca fe, del Ministerio de Música Sagrado Corazón de Jesús en México.
barca entre las olas se mecía en el mar. Jesús bajó a la orilla y anduvo sobre las aguas, y los que estaban a bordo le creyeron un fantasma. Pero al instante Jesús serenidad les pidió, diciendo: no tengáis miedo, pues yo soy vuestro Señor. Pedro dijo arrogante: llegué a ti si eres tú. Ande yo sobre las aguas y sabré que eres Jesús. Ven, le dijo el maestro, y de la barca bajó. Y Pedro sobre las aguas a Jesús se encaminó. Mas el viento era fuerte y por ello se asustó, y al hundirse lanza un grito: Sálvame tú, Señor. Jesús tendióle la mano y tomándole exclamó: hombre de tan poca fe, cuando te defraudé yo. Ya subidos en la barca, el temporal se calmó, diciendo los que ahí estaban: tú eres el Hijo de Dios. Amados hermanos, con la más cordial bienvenida para todos ustedes, nos disponemos a celebrar nuestro programa correspondiente al 19º domingo del tiempo ordinario. Este día, la liturgia nos invita a saber reconocer a Dios aún en medio de la turbulencia, con una fe firme que no se deje quebrantar por las dificultades de la vida. Vivir en la fe no es fácil. Es como embarcarnos en una aventura y el miedo, el desaliento se apoderan muchas veces de nosotros, pero el Señor que nos ha convocado se nos hace presente y nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. La salvación está cerca, proclamamos con el Salmo 84. Hay que estar atentos, como Elías
en la puerta de la cueva para reconocerlo en el ligero susurro de una brisa suave. Hay que tener los ojos de la fe bien abiertos para no confundir al Señor que se acerca caminando sobre las aguas con un fantasma, como les ocurre a los discípulos en el relato del Evangelio. Del mismo modo, Pablo, en la carta a los romanos, se siente triste porque su pueblo no ha sabido reconocer en Jesús al Hijo de Dios. Con esa confianza, comencemos nuestro análisis. Dispongámonos a escuchar. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay como siempre por esa sinopsis de estas lecturas de hoy. Y entrando a esa primera lectura del primer libro de los Reyes, aguarda al Señor en el monte. ¿Qué nos dice Jay de esa lectura? Pues vamos a comenzar a ubicarnos en tiempo. Ponte en pie en el monte ante el Señor. Ahí Elías, después de un gran éxito, al dejar en evidencia él solo y mandar castigar delante de todo el pueblo a los más de 400 profetas y sacerdotes del dios falso Baal, sabiéndose perseguido a muerte por la reina Jezabel, tiene que huir al desierto. En la huida llega al monte Horeb o Sinaí, donde el pueblo a la salida de Egipto había tener una experiencia, ¿verdad?, de la cercanía de Dios y había firmado la alianza con Dios. Ahí tiene Elías la experiencia de la teofanía de Yahvé, que no se le aparece en lo que él podría haber pensado. ¿Qué pasa con eso? Como la pregunta es, ¿cómo se va a aparecer Yahvé delante de Elías? Aquí él va a esperar la lección. Cuando Elías está en la cueva del monte, sucede un huracán muy violento, pero el Señor no está ahí. Luego viene un fuerte terremoto, pero el Señor no está ahí. Y le sigue un fuego tremendo, pero tampoco está ahí. Y ahí el Señor sorprende a Elías. Aparece con un susurro de una brisa. Hermoso, Erinaldo. Definitivamente. Fíjate, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan. Esta primera lectura también nos invita a los creyentes a regresar a los orígenes de su fe y de su compromiso, a realizar una peregrinación al encuentro del Dios de la comunión y de la alianza. Y asegura que el creyente no encontrará a Dios en manifestaciones espectaculares, sino en la humildad, en la sencillez, en la interioridad. Así que los invito, hermanas y hermanos, a leer nuevamente esta primera lectura para que profundicen, ¿verdad?, en ella. Así que es momento de ir a un cántico para más adelante continuar con la segunda parte de nuestro programa. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 2. ¿Quién es ese que camina en las aguas? De Demis Martínez. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los hombres hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre
liturgia y música. Esta es WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Gracias, hermanas y hermanos, por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. Y recuerden que nos pueden escuchar a través de internet por radiopaz810.com y bajar la aplicación de Radio Paz 810 AM a través de Play Store para Android. Y es importante que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música y a través de Instagram Liturgia y Música. Y como siempre, saludando a todos los hermanos que nos escuchan acá en Puerto Rico a través de las ondas radiales de Radio Paz y todos los países que nos escuchan en la retransmisión de nuestro programa a través de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así que bendiciones para todos ellos desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Amén. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, continuando, ¿verdad?, con la discusión de esta lectura de hoy. Y entrando entonces en esa segunda lectura del apóstol San Pablo a los romanos. Quisiera ser un proscrito por el bien de mis hermanos. ¿Jay? Pues fíjate, Rinaldo, ese es el dolor de San Pablo. Justamente como tú dijiste, Eric, quisiera ser un proscrito por el bien de mis hermanos. Con ese capítulo 9 hasta el capítulo 11 comienza en la carta a los romanos otro tema que a Pablo le preocupa mucho. En cuanto, como dicen allá en Israel, la suerte que le espera al pueblo de Israel. El apóstol muestra un amor sobre grande a su pueblo. Los de mi raza, según la carne, y le duele profundamente que no hayan sabido acoger al Mesías después de tantos siglos de espera y anuncios proféticos. Reconoce con afecto una lista de dones que siguen teniendo los judíos como herederos de las promesas del Antiguo Testamento. Eric. Fíjate, Jay, y hermanos que nos escuchan y Tomás, después de presentar en los primeros 8 capítulos de la carta a los romanos una catequesis sobre la salvación, Pablo va a referirse ahora a un problema particular, pero que le preocupa a él y a todos los cristianos. ¿Y qué le sucederá a Israel, que a pesar de ser el pueblo elegido de Dios y el pueblo de la promesa, rechazó la salvación que Cristo vino a ofrecer? Israel quedará, debido a su rechazo, definitivamente al margen de la salvación. Pues en verdad Dios juró a su pueblo, en varios momentos de la historia, liberarlo y salvarlo. Ahora, si Israel queda excluido de la salvación, ¿podemos decir que Dios falló? ¿Podemos continuar confiando en su palabra? Es a estas cuestiones a las que genéricamente Pablo intenta responder en los capítulos de 9 al 11 de la carta a los romanos. Y el texto que se nos presenta como segunda lectura de este domingo es la introducción a esta cuestión. Así que el texto sobrevuela la gran tristeza y dolor que la cuestión provoca en el corazón de Pablo. El problema de la salvación de Israel le incomoda tanto que hasta aceptaría ser tomado por anatema y ser separado de Cristo. Si eso sirviese para que el pueblo judío aceptase la salvación que Dios le ofrece, ¿se trata de expresiones que deben ser tomadas en serio? Pues digamos únicamente que son afirmaciones excesivas, pero que dan bien la idea del sufrimiento de Pablo y de su preocupación por la suerte de su pueblo. En verdad, Israel fue adoptado por Dios. Es el pueblo de la alianza, de la ley, del culto de las promesas,
de los antepasados que escucharon a Dios y vivieron en comunión con Él. Israel es, además, el pueblo en el cual nació Cristo. Ahora bien, ese Cristo que está sobre todas las cosas, ¿dejará que su pueblo, según la carne, sea entregado a la muerte? Pues la lectura que se nos propone no va más allá, pero en su conjunto ofrece una reflexión sobre esta cuestión. Pablo mostrará que Dios es eternamente fiel a sus promesas y que nunca falla. Él tiene sus planes y la desobediencia actual de Israel deberá formar parte de los planes de Dios. Pablo acabará, al final de la sección, manifestando su convicción de que la misericordia de Dios se derramará también sobre Israel. El ejemplo de Israel nos hace pensar en nuestro compromiso con Dios. En primer lugar, nos muestra la importancia de no instalarnos en un esquema de vivencia mediocre de la fe y nos sugiere que el sí a Dios del día de nuestro bautismo ha de ser renovado cada día de nuestra vida. En segundo lugar, sugiere que el cristiano no puede instalarse en sus certezas y autosuficiencias, sino que tiene que estar atento a los desafíos, siempre nuevos de Dios. En tercer lugar, sugiere que el tener el nombre inscrito en un libro de registro de nuestra parroquia no es un certificado de garantía de salvación. Escuchen esto, hermanos. La salvación pasa siempre por la adhesión renovada cada día a los dones de Dios. Así que nada más cierto que esto que acabamos de escuchar. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante vamos a discutir el evangelio de hoy. Mientras tanto, vamos a un cántico. Gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 3. Cruzaremos el mar, de la página Compositor Católico Ecuador. Y en la barca solo me quedé. ¿Dónde estás, Señor? No se te ve. Y las olas quieren derribar nuestra fuerza y fragilidad. ¿Dónde te has metido, mi Señor? Y de repente ante mí, ven, toma mi mano, sobre las aguas te llevaré. Ven, toma mi mano,
liturgia y música. De vuelta, hermanas y hermanos, y ya discutiendo este santo evangelio, según San Mateo, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. ¿Qué nos dice Jay de este santo evangelio? Ahora es que ese momento hermoso de miedo y de todo, ¿verdad? Mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Fíjate, después de multiplicar los panes y dar de comer a la gente, al llegar la noche, Jesús se retira solo al monte a orar. Los discípulos, mientras tanto, entran al lago. Están pasando momentos de apuro por el viento recio y contrario que está a punto de hundir la barca. Y eso que eran pescadores de profesión. Momentos que se convierten en pánico y gritos cuando en la oscuridad, antes del amanecer, ven venir hacia ellos a Jesús caminando sobre las aguas, tomándolo como si fuera un fantasma, hasta que oyen su voz. Mateo es el único que añade este momento de Pedro, que pide a Jesús que lo deje caminar también a él sobre el lago, pero luego pierde la confianza, tiene miedo a hundirse y es salvado por la mano de Jesús, como nos pasa a nosotros todos los días. Eric. Así mismo es. Fíjate, el pasado domingo Jesús nos fue presentando como el nuevo Moisés, ¿verdad? Que condujo al desierto a un pueblo de corazón esclavo. Ahí lo liberó de la opresión del egoísmo al mostrarle que los bienes son un don de Dios, destinados para compartirlos con todos los hombres. Nace así la comunidad del reino. Esto es, ¿verdad?, esa comunidad fraterna de amor y de compartir, que se sienta a la mesa de Dios y que de él recibe la vida en abundancia. El texto del evangelio de hoy se nos ofrece, ¿verdad?, bien a continuación de ese episodio. Y Mateo comienza observando que después de esos sucesos, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Esta nota puede indicar que Jesús quiso enfriar el entusiasmo excesivo de los discípulos. Y el episodio pues nos sitúa en la zona del lago de Tiberíades o de Genezaret. Ese lago de agua dulce que tiene 21 kilómetros de longitud y 12 de anchura, situado en Galilea y que es la gran reserva de agua dulce de Palestina. Fíjense qué dato más interesante. Para los judíos, el mar y el lago de Tiberíades o de Genezaret es considerado a todos los efectos un mar. Era el lugar donde habitaban los monstruos, los demonios y todas las fuerzas que se oponían a la vida y a la felicidad del hombre. En la perspectiva teológica judía, en el mar el hombre estaba a merced de las fuerzas demoníacas y solo el poder de Dios podía salvarlo. Recordemos además que nuestro texto está incluido en una sección del Evangelio según San Mateo, a la que podríamos llamar instrucción sobre el reino. Ahí Mateo pone a Jesús dirigiéndose sobre todo a los discípulos e instruyéndolos sobre los valores y los misterios del reino. En este contexto de la catequesis sobre el reino es como debemos situar el episodio que hoy se nos presenta. Recordemos finalmente que el Evangelio según Mateo, escrito durante la década de los 80, va dirigido a una comunidad cristiana que ya olvidó su entusiasmo inicial por Jesús y por su Evangelio, y que vive una fe cómoda, instalada, poco exigente. Se avecinan grandes contrariedades y persecuciones para los creyentes. La comunidad solo podrá subsistir si confía en Jesús, en su presencia, en su protección.
Así que después de despedir a la gente, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, y también el hermano Jay recalcó sobre eso, y de obligar a los discípulos a embarcar hacia la otra orilla, Jesús subió al monte a solas para orar. Mateo pues solo se refiere a la oración de Jesús en 2 ocasiones, aquí y en el episodio de Getsemaní. En ambos casos la oración precede a un momento de prueba para los discípulos. Fíjense, ¿verdad?, que es una similitud esos dos eventos. Mientras Jesús está en diálogo con el Padre, los discípulos están solos, de viaje por el lago. Ese viaje, sin embargo, no es ni fácil ni sereno. Es de noche, la barca es azotada por las olas y navega con dificultad, con viento en contra. Los discípulos están inquietos y preocupados, pues Jesús no está con ellos. La escena se refiere ciertamente a la situación de la comunidad a la que Mateo destina su evangelio. La noche representa las tinieblas, a la oscuridad, a la confusión, a la inseguridad en la que tantas veces navegan a través de la historia los discípulos de Jesús, sin saber exactamente qué camino recorrer ni hacia dónde ir. Las olas que azotan el barco representan la hostilidad del mundo que bate continuamente contra el barco en el que viajan los discípulos. Los vientos contrarios representan la oposición, la resistencia del mundo al proyecto de Jesús. Ese proyecto de que los discípulos dan testimonio. ¿Cuántas veces en su viaje por la historia los discípulos de Jesús se sienten perdidos, solos, abandonados, desanimados, desilusionados, incapaces de enfrentarse a las tempestades que las fuerzas de la muerte y de la opresión lanzan contra ellos? Es ahí precisamente donde Jesús manifiesta su presencia. Él va al encuentro de los discípulos, caminando sobre el mar. Sin embargo, en la catequesis judía solo Dios camina sobre el mar. Solo Él hace temblar las aguas y agitarse a los abismos. Solo Él calma las olas y las tempestades. Jesús es, por tanto, el Dios que vela por su pueblo y que no deja que las fuerzas de la muerte lo destruyan. La expresión "soy yo" reproduce la fórmula de identificación con que Dios se presenta a los hombres del Antiguo Testamento. Y la exhortación "ánimo, no tengáis miedo" transmite a los discípulos la certeza de que nada tienen que temer, porque Jesús, el Dios que vence a las fuerzas de la muerte y de la opresión, acompaña al paso su caminar por la historia y les da la fuerza para vencer la adversidad, la soledad y la hostilidad del mundo. Después Mateo narra una escena exclusiva que no aparece en ninguno de los demás evangelistas. Y precisamente es el diálogo entre Pedro y Jesús, ¿verdad? Y todo comienza con la petición de Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Pedro sale del barco y va de hecho al encuentro de Jesús, pero asustándose por la violencia del viento, comienza a hundirse y le pide a Jesús que lo salve. Así sucede, aunque Jesús censure su poca fe y sus dudas. Pero es aquí el portavoz y el representante de esa comunidad de los discípulos que va en el barco, ¿verdad? Que en este caso es la iglesia. Así que este episodio refleja la fragilidad de la fe de los discípulos. Siempre que tienen que enfrentarse a las fuerzas de la opresión, del egoísmo, de la injusticia. Jesús comunicó a los suyos el poder de vencer a todos los poderes de este mundo que se oponen a la vida, a la libertad, a la realización, a la felicidad de los hombres. Sin embargo, en cuanto se enfrentan a las olas del mundo hostil y los vientos soplados por las fuerzas de la muerte, los discípulos se debaten entre la confianza en Jesús y el miedo. Así que esto está bien interesante, hermano. Así que les recomiendo que lean
este evangelio con detenimiento, ¿verdad? Para que allá en su hogar, con su familia, lo discutan entre todos. Bueno, hermanas y hermanos, siempre nos gusta, ¿verdad?, mencionar lo que el Papa Francisco nos tiene sobre este evangelio de hoy, y dice de la siguiente manera: la barca a merced de la tormenta es la imagen de la iglesia, que en todas las épocas se encuentra vientos contrarios, a veces pruebas muy duras. Pensemos en ciertas persecuciones largas y amargas del siglo pasado, y también hoy en algunas partes. En esas situaciones puede tener la tentación de pensar que Dios la ha abandonado, pero en realidad es precisamente en el testimonio de la esperanza. Es la presencia de Cristo resucitado en su iglesia que dona la gracia del testimonio hasta el martirio, del que brotan nuevos cristianos y frutos de reconciliación y de paz por el mundo entero. Así que muy hermosas, ¿verdad?, estas palabras del Papa Francisco sobre este santo evangelio de hoy. Bueno, hermanas y hermanos, se nos está acabando el tiempo, pero siempre nos gusta mencionar las peticiones de oración que nos piden nuestros hermanos. Oremos por Hilda López, Vilma García, Telly Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Belis López y su niño Chili, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Señor Jesús, a veces estamos llenos de entusiasmo y olvidamos que eres tú la fuente de nuestro gozo. En los momentos de tristeza no te buscamos o queremos que intervengas milagrosamente. Ahora sabemos que nunca nos abandonas, nunca, que no debemos tener miedo. La oración es también nuestra fuerza. Aumenta nuestra fe. Estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida por tu reino. Amén. Amén. Bueno, ya, ¿y con qué cánticos culminamos nuestro programa de hoy? Cerramos el programa con el cántico número 1. Caminaste sobre el agua, del misionero del Redentor. Y tan tan. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por siempre escucharnos en este su programa Liturgia y Música. Caminaste sobre el agua, caminaste todo un rey, y tú quieres que yo lo haga con la fe. Y aunque la gente me comente que eso no va a suceder, yo sé que puedo al creer en tu palabra. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar por fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Sé que me hundiré. Caminaste sobre el agua, caminaste
de todo un rey, y tú quieres que yo lo haga con la fe. Y aunque la gente me comente que eso no va a suceder, yo sé que puedo al creer en tu palabra. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar por fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré, sé que me hundiré. Quito mi mirada de él, sé que me hundiré, sé que me